Un joven que a los 17 años es rechazado para ser parte en la Marina. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir contigo un proyecto, un trascender a través de esta carrera, de este proceso que me ha llevado a ahora ser mentor, a compartir experiencias, a entregar un poquito de lo mucho que recibí cuando estuve en proceso de educación, en proceso de formación. Como Gerardo Saldúa, fui un alumno inquieto, fui una persona con sueños, con deseos. Recuerdo una parte de mi vida que quería ser corredor de autos y en el momento, como estoy seguro que a todos nos sucede, en el momento que nos acercamos con papá o con mamá o con algún ser querido, que nos dice, atiende tu realidad, ser corredor de autos es poco probable. Ante mi etapa de formación, en un momento crucial que todos vivimos de decidir qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, cómo vamos a emprender en ese proyecto de crecimiento, hubo un destello que me dijo, hacer tu proyecto de vida en la Marina puede ser una gran oportunidad y un gran reto. Recuerdo fuertemente que en una ocasión un compañero escribió en la pizarra un letrero que decía, a todo aquel que quiera iniciar un proyecto de vida en la Marina, aquí está la dirección. Y, oh sorpresa, este incauto individuo tomó nota y todo comenzó a caminar. Me preparé, en aquellos años se utilizaba el telegrama, mandé un telegrama, me hice de una cómplice para mi sueño, fue mi madre. Mi mamá siempre me apoyó en este proyecto. Mandé mi solicitud, me apunté para estar internado una semana en la escuela y ser evaluado en varias disciplinas, desde el aspecto físico, emocional, mental y de conocimientos. Lamentablemente mi primera experiencia ante esa exposición no fue la deseada. No aprobé. Quedé en los penúltimos lugares de los más de 1,500 evaluados. En el momento en que se supo los resultados, más que sentirme desanimado, desilusionado, fue una pauta para prepararme hacia esa segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad que me dio la oportunidad de descubrirme a mí mismo, de reinventarme, de estudiar en dos universidades al mismo tiempo, que fue donde sí fui aprobado, estudiar en la mañana en una universidad y en la tarde en otra, durante todo un año, teniendo mi claro propósito de pedir una segunda oportunidad para ingresar a la Marina. Llegó el momento, llegó la fecha, me permitieron, gracias al apoyo de mi tutora, de mi madre, que se me diera una segunda oportunidad para ingresar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Quedé en el lugar número 23 de 1,700 personas que fueron evaluadas. Con gusto, fue un sueño haber recibido esa noticia. Me di cuenta que cuando se quiere, se puede, que cuando se tiene esa intención y cuando pones tu corazón entregado a ese objetivo, es posible llegar a ello. Mi ingreso a la Marina se da ante felicitaciones, ante tristezas y ante incredulidades de igual manera, y comenzó mi periodo de formación. Durante 8 semestres, es ser parte de la Marina, fue una experiencia increíble, desde la disciplina rigurosa, desde ese nivel de exigencia para poder permanecer en la escuela, desde esa advertencia que me habían dicho de que solo el 10 o el 15% de los que ingresaban llegarían al final del sueño. Esas horas pocas de sueño, esa exigencia alta para alcanzar los estándares esperados, me forjó un carácter, me llevó a entender de que estando en una institución, tú únicamente eres el responsable de tus resultados.
que tus decisiones, que tus sueños, que tus proyectos trazados en un lienzo depende de que sigas y camines hacia lo que quieres alcanzar. Se da el proceso de avanzar semestre a semestre, de trabajar, de entender cómo poder asimilar ese proceso y cómo entender que mi nueva realidad no tenía opción, era obtener el resultado y buscar obtener las credenciales que me permitirían graduarme como ingeniero mecánico naval y ser parte de un proyecto de vida que me formaría para ser una persona en crecimiento. El terminar, el haberme graduado, el haberme dado cuenta de que sí se puede, el entender que ese carácter se forma a través de un paso y otro paso y otro paso, me dio la confianza de poder creer en mis decisiones y poder entender que con frecuencia gran parte de lo que yo deseo está en definir mis objetivos, en atender mis estrategias, en fortalecer mis actividades y en atender esos pasos para el crecimiento personal. ¿Cómo está tu proceso? Te preguntarás en ocasiones. ¿Cómo está esa fase de desarrollo, de superación personal? ¿Cómo estás afrontando esas crisis? ¿Cómo te estás dejando llevar en ocasiones por flaquear, en ocasiones por no entender que las situaciones se presentan porque eres la persona elegida? Hoy, después de varios años, valoro el que en la primera oportunidad fui rechazado. Valoro el haberme preparado durante un año, que muchos dirían, perdiste un año, pero yo lo transformo en gané un año más de fortalecimiento y de enriquecimiento. En nuestra vida actual lo valoro como un año sabático, como un mes sabático, como una semana de descanso, donde en ocasiones es conveniente retirarse un poco, pero regresar fortalecido. Entender que tu evaluación personal y profesional es crucial para saber qué deseas alcanzar, qué quieres obtener, qué buscas en tu sueño y en tu proyecto de vida. ¿Cómo está tu avance? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu proceso de crecimiento para ese plan, para ese sueño, para ese logro que quieres alcanzar? Fortalecerte desde adentro es lo importante. ¿Hubo algún momento en los primeros días en el que pensó, esto no era como lo imaginaba? Sí, en el momento en que la disciplina fue más exigente de lo que imaginaba, en el momento en que el trato por mis superiores no fue tan cordial, cuando se empiezan a presentar límites para los resultados académicos, para el acondicionamiento físico, para lo que se refiere a la parte de desempeños en los ejercicios, en las pruebas y también en la forma en que deberías de conducirte para atender esas materias que era una carga excesiva y de exigencia en desempeño, sí me llevó a dudar si era lo que yo esperaba, pero hubo algo que siempre tuve presente y que lo tuve desde la niñez, en donde mi padre y el ambiente que yo viví siempre me llevó a estar seguro de lo que quiero y de lo que puedo lograr y obtener. El, haber, el haberme puesto a prueba fue una de las fases cruciales para entender que cuando el sueño que tú percibes y que tú quieres llegar a obtener
te dará la satisfacción personal y profesional. Como parte final de esta pregunta diría, ¿fue más exigente de lo que esperaba? ¿Fue de mayor sacrificio, de mayor entrega para poder permanecer? Lo he mencionado en varias ocasiones, solo aproximadamente el 18% de los que comenzamos llegamos al final. Algunos se retiraron, otros no cumplieron con el estándar académico y tuvieron que ser dados de baja. Y algunos más, la disciplina no les permitió sentirse libres, sentirse auténticos y sentirse dueños de ese proyecto que quisieron comenzar. ¿Qué partes de usted o qué fue lo que tuvo que cambiar para ser uno de los que lograra culminar la carrera? En primer lugar es el entender que todo dependía de mí, el darme cuenta de que quizá en una parte de nuestra vida tenemos a una persona que nos protege, que nos atiende, que nos procura y que estando en un internado, estando aislado completamente en otro lugar, el atender tus necesidades, el procurar cuidar tu ropa, el dedicar tu tiempo para prepararte, para asignar tus horarios de estudio, tus rutinas de entrenamiento. Tenías que tener una gobernación propia, tenías que sentirte autosuficiente, tenías que depender de ti mismo para afrontar esas situaciones, tanto físicas como emocionales y como de nivel de desempeño académico, para poder permanecer ahí. De igual manera, el dar pasito a pasito, como menciona ese refrán de la mejora continua, en donde todo proyecto grande comienza con bloques pequeños de crecimiento, con situaciones de engrandecimiento, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra entrega personal, desde ese fortalecerse para afrontar una tormenta y esperar la siguiente. Crecer en ese día a día, en esas rutinas que comenzaban desde las 4:20 de la mañana y terminaba uno de estudiar alrededor de las 12 de la noche, en donde quizá por mi juventud podía soportar el dormir 3 o 4 horas, en donde quizá por mi fortaleza física y mental atendía diferentes temas al mismo tiempo y me esforzaba por permanecer y concluir en ese proyecto. Dentro de esa misma etapa de vida, ¿qué momento lo hizo madurar de golpe? Hubo un momento cuando estuve a punto de graduarme, cuando estuve trabajando en un simulador en donde un equipo sofisticado te pone a prueba tus habilidades para tomar decisiones, los componentes y las diferentes decisiones, cómo son ponderadas para saber si fuiste asertivo o no. Recuerdo en una ocasión que éramos un grupo de 5 cadetes en donde estábamos atendiendo una prueba de simulador en un barco de alta tecnología, que nos tocó ser la primera generación que estaba trabajando en ese buque escuela. Ese buque contaba con algunos simuladores para diferentes disciplinas técnicas que debíamos adquirir para ser considerados como ingenieros mecánicos navales. Y recuerdo la primera decisión y la primera puesta a prueba para definir si era mi ruta a seguir es cuando ante el simulador el barco estaba a punto de hundirse. Los indicadores mostraban que el barco tenía una avería y que deberían tomarse decisiones. En el momento en que estábamos los 5 compañeros tomando decisiones y en el momento en que apretábamos botones para avisarle a la computadora cuál era nuestra decisión, 3 de mis compañeros no dieron la respuesta asertiva y solo 2 fuimos los que nos acercamos hacia la solución que esperaba el simulador. Esa fue la primera prueba en donde dije, sí soy de aquí. Esa fue mi primer momento emocional de felicidad y satisfacción a través de esas exigencias, de que mi nivel de toma de decisiones, de análisis de problemas y de juicio sería el esperado para poder llegar a emprender y a navegar
en la mar. Después de vivir situaciones así, ¿cómo comenzó a visualizar ahora la toma de decisiones? Muy buena pregunta. Eh, lo externo en mis sesiones de mentoría ahora, precisamente ayer estuve trabajando con un ingeniero de una empresa que es el responsable del área productiva y le comentaba yo que las grandes tormentas es lo que hace a los capitanes, es lo que hace a los guerreros, aquellas personas que afrontan situaciones adversas, son las que trabajan en el engrandecimiento de su carácter y de su proyecto de desarrollo y crecimiento en competencias, en habilidades, en actitudes, en destrezas. El verdadero reto en la actualidad y aplicado a mi experiencia en la Marina es que la toma de decisiones es crucial. Con frecuencia menciono que tomamos decisiones desde el iniciar nuestro día. Parecería sencillo, pero es decir cuál es el primer pie que voy a poner en piso al levantarme. ¿Cuál es mi primer pensamiento que va a fortalecerme en ese día a día para tener y hacer un día grandioso? ¿Cuál es mi preparación mental y mi preparación interna antes de tener conexión con otros? La realidad es que como responsables, en primer lugar, como líderes de nuestra propia vida, es entender que el proceso de cambio comienza desde adentro. Y en ese proceso de cambio tenemos que trabajar, tenemos que atender y alimentar ese foco, esa luz, ese destello, ese corazón que lata con fuerza para poder entregarnos hacia tomar decisiones, hacia analizar problemas y atender un juicio en base a realidades. En la Marina viví situaciones complicadas, situaciones reales en alta mar, situaciones en donde solo dependía de mí, de nadie más. En alta mar, las situaciones que tienes que afrontar, tu derecho a seguir adelante. El eslabón en donde la crisis te pone a prueba dependerá de ti si aceptas ese reto. Sonará fácil decir hasta aquí. Sonará fácil decir no soy de aquí. Sonará fácil decir esto no es para mí. La pregunta es, ¿te retiraste antes de tiempo? ¿Flaqueaste al ponerte a prueba? Cuando tienes claro lo que quieres, la meta está definida. Quizá pueda cambiar el método, quizá puedas cambiar las formas, pero la meta debe de estar definida y clara para lo que quieres. Hablando de la mar, te puede dar una enseñanza para la situación de hoy. Hablando quizá de cuando fuiste joven, estudiaste, tomaste decisiones. Todo lo que ha sucedido te ha llevado hasta aquí. Las decisiones que has tomado, los fracasos, las oportunidades que dejaste ir, las situaciones que no enfrentaste, aquello que tuviste éxito, todo ha acumulado cosas, así como lo dice Deepak Chopra en su libro Sincrodestino, te ha permitido llegar hasta esta parte. Mi mensaje en esta pregunta transformadora es, tu vida tuvo ejemplos y tuvo crisis que hoy te pueden fortalecer. Depende de ti que veas esas oportunidades. ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando sabe que no puede fallar? Gran pregunta. Y lo voy a responder desde la mentalidad de un niño, la mentalidad de un adulto y la mentalidad de un padre. Desde la mentalidad de un niño, quizá tu padre te dijo que tu responsabilidad era atender la escuela. En las diferentes etapas de la vida tenemos escenas que debemos vivir, tenemos momentos que debemos afrontar. Así como un niño su misión es atender, ir a la escuela, no solo es ir, es obtener buenas notas, es obtener ese conocimiento, es aprender de esa sabiduría de los maestros, de las lecturas, de las historias, de las películas vistas, de las películas vividas, para acumularlo, enriquecerte y que te sirva para esos momentos en donde el guerrero va a necesitar de esa energía. El entender que eres el responsable de tu propio destino
radica en que llegaste solo y te vas a retirar solo. En una parte de tu etapa de crecimiento estuvimos acompañados, pero a través del tiempo nos quedamos trabajando en nuestro propio destino, en nuestro propio día a día. Un niño, su labor es ir a la escuela y aprender. Un joven es empezar a capitalizar experiencia, empezar a fortalecer y desarrollar habilidades para poder enfrentar la toma de decisiones como un supervisor, como un manager, como un líder, como un director, como un dueño de su propio negocio. El entender que tienes que afrontar situaciones, lo radico como cuando un barco va en la mar y la tormenta está al frente. Si el capitán es débil, le va a sacar la vuelta a la tormenta. Pero si el capitán está seguro de su tripulación, de el rendimiento que tiene el barco, de las capacidades que tiene en cuanto a la carga que lleva, en cuanto al tipo de nave, en cuanto a las condiciones atmosféricas, el barco tiene la capacidad para enfrentar la tormenta, es la decisión que tiene que tomar. En la vida personal también tenemos que tener claro que las decisiones fortalecen y enriquecen nuestro carácter. Decir no es valioso. Decir no nos hace crecer. Lo importante es, cuando dijiste no, ¿evaluaste todas tus capacidades? Mi último comentario sobre esta pregunta que me parece extraordinaria es, cuando te sucede una situación de crisis, quizá algunos tuvimos etapas de no tener empleo, algunos tuvimos etapas como se presentó en el 2020, que primero lo vimos como una crisis y algunos como su servidor lo vio como una oportunidad. ¿Cómo viviste ese problema? ¿Cómo viviste ese reto? Desde ser positivo, desde emprender, desde desarrollar, desde el reinventarte, desde el trabajar en tu top mindset, que es uno de mis libros que recomiendo, desde el entender que tu forma de pensar tiene en gran parte lo que puedes y quieres lograr. Quizá decir me retiro de esta carrera pueda ser tu decisión. Pregunta, ¿estás claro de esa decisión? Atender tu forma de pensar para crecer desde ti mismo, desde tus oportunidades, implica en creértelo. Te invito a que te lo creas. Te invito a que abramos los ojos y que esa oportunidad que quizá se está presentando, la veas. Porque a veces la oportunidad pasa y estamos tan distraídos que no nos damos cuenta que el reto aquí está. Pero como estamos atendidos en emociones, en crisis, en problemas que quizá no depende la solución de mí, no vemos esa oportunidad que tenemos enfrente. ¿Cómo ves tu situación actual? ¿Como crisis? ¿Como oportunidad? Felicidades por estar aquí. Y deseo cerrar con esta frase. No es lo que sucede fuera de ti, es cómo interpretas lo que actualmente estás viviendo.